De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 4354. Se propone aprobar el acuerdo de cooperación en materia de defensa entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 4 de noviembre de 2013. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Relaciones Exteriores del periodo anual de sesiones 2014-2015, recaído en el proyecto de resolución legislativa 4354, por el que se propone aprobar el acuerdo de cooperación en materia de defensa entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 4 de noviembre de 2013. La Junta de Portavoces, con fecha 11 de noviembre de 2015, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Rodríguez Zabaleta, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas congresistas. Muy buenos días a todos ustedes. Efectivamente, vamos a, en este momento, desarrollar el dictamen recaído en el proyecto 4354-2014, que propone aprobar el acuerdo de cooperación en materia de defensa entre los gobiernos de la República del Perú y el Gobierno de la República de Francia, suscrito el 4 de noviembre del año 2013. Este proyecto o este acuerdo fue suscrito en la ciudad de Lima el 4 de noviembre y es importante señalar cuál es el contenido del acuerdo en materia de defensa entre ambas naciones. Está constituido por un preámbulo y por 8 artículos y que establecen un marco destinado a organizar todas las actividades de cooperación entre ambas naciones. Para ser más específicos, la cooperación entre Perú y Francia tiene que referirse estrictamente a lo siguiente. En primer lugar, consultas y reuniones de trabajo a todos los niveles de mando y supervisión. La cooperación específicamente tiene que ser en materia de investigación y desarrollo, en materia logística, en materia de armamento. Hay un particular intercambio de conocimientos y de experiencias en materia de equipos militares, apoyo al Estado a la ejecución de contratos, facilitación del desarrollo de alianzas industriales, diseño y producción en conjunto de armamento entre ambos países, estudio y pasantía de escuelas militares y centros de instrucción entre nuestras Fuerzas Armadas de ambos países e intercambio sobre temas de interés común en materia de seguridad regional e internacional. Cooperación militar en sectores operacionales e intercambios de doctrinas de personal y de formaciones. Este proyecto tuvo un análisis y opiniones favorables correspondientes a los ministerios que estaban o que tenían que ver con este sector. El caso es específicamente del sector defensa, que establece que el acuerdo es beneficioso para los intereses nacionales y permitirá optimizar las relaciones entre Perú y Francia en el ámbito de defensa al diversificar los sectores en los que se puede impulsar acciones de cooperación, facilitará las gestiones que realiza el Ministerio de Defensa en ámbitos como la investigación, la educación, contrataciones, entre otros. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores establece que va a fortalecer la vinculación con un país de alto desarrollo tecnológico y va a fortalecer el entrenamiento militar, investigación y materiales para la defensa, entre otros. Los beneficios que nos trae este acuerdo, en primer lugar, es importante también recalcar que se suma a otros acuerdos bilaterales que ha tenido el Perú con Francia en materia de defensa. Debo recordar el convenio técnico entre ambos ministerios que fue suscrito por el Perú el 16 de septiembre del año 2003, que tuvo que ver sobre cooperación en el campo de materiales para la defensa. Asimismo, la enmienda número 1 del convenio técnico entre el Ministerio de Defensa del Perú y de Francia, que fue suscrito por el Perú el 16 de junio del año 2009. Este sería otro de los acuerdos que viabiliza mecanismos de cooperación previstos en acuerdos que abarcaría el desarrollo de actividades de cooperación en lo militar, estudio, pasantías, como ya lo hemos señalado, en escuelas o centros de formación y estudios militares.
intercambios en temas de interés común en el ámbito de seguridad regional e internacional a nivel estratégico u operacional, logístico, investigación y desarrollo. El acuerdo tiene una duración de 20 años que puede ser prorrogado de manera expresa por un periodo de 5 años más. En conclusión, la resolución legislativa que aprueba este acuerdo de cooperación en materia de defensa en el Gobierno del Perú y el Gobierno de la República Francesa tiene un artículo y la Comisión de Relaciones Exteriores recomienda su aprobación con el siguiente texto. Artículo único. Objeto de la resolución legislativa. Apruébese el acuerdo de cooperación en materia de defensa entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa, suscrito el 4 de noviembre del 2013 en la ciudad de Lima, República del Perú. Esto es cuanto tengo que señalar, señor presidente, en torno a esta iniciativa consagrado en el proyecto 4354-2014, Poder Ejecutivo, que aprueba este acuerdo de cooperación en materia de defensa entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa, suscrito el 4 de noviembre del año 2013, que pongo a consideración de la representación parlamentaria. Muchas gracias. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Si ningún congresista pide el uso de la palabra, congresista Marta Chávez, tiene usted el uso de la palabra. Sí, presidente. En primer lugar, si bien este es un acuerdo de cooperación, presidente, el tema nos llama la atención que esto que se ha suscrito el 2013, presidente, esté recién siendo tramitado y por otra parte tenga un periodo de duración de 20 años. Ahora, señor presidente, tenemos como antecedente, lamentablemente, de esta cooperación, entre comillas, entre los gobiernos de Perú y Francia, la famosa escala técnica que el presidente Humala hizo el año 2013, en octubre del 2013, en Francia, ¿no? Y a consecuencia de eso, presidente, tal como fueron las informaciones clasificadas que recibimos en ese momento de la explicación de esa escala técnica, fue la adquisición que se concretó unas semanas después y con serios cuestionamientos, señor presidente, de un satélite adquirido bajo la careta de adquisición de gobierno a gobierno que no es cierta, señor presidente. En ningún momento el gobierno francés, y eso quedó muy claro en las comisiones de defensa y no sé si en la propia comisión de Relaciones Exteriores, el satélite francés, que ha costado 600 millones de soles, se hicieron especificaciones técnicas así y requerimientos veloces para que en la primera semana del mes de diciembre, inclusive previo un decreto supremo que le autoriza a CONIDA, que no compraba más de 1 millón de soles en montos, pudiera CONIDA, y no el ministro de Defensa, señor presidente, CONIDA comprara por 600 millones. Un satélite francés comprado a dedo, sin licitación pública internacional, supuestamente, reitero, de gobierno a gobierno, cuando ha quedado claro que el gobierno francés no asume ninguna, presidente, prestación ni menos garantía. Se trata de la compra a un proveedor francés privado de un satélite, reitero, que mucha información señala que ni siquiera tiene las condiciones que se requieren para nuestro país. Han pasado 2 años, no tenemos nada. Ese satélite se supone que va a ser lanzado al espacio. Como es muy caro el lanzamiento, tiene que lanzarse junto con otro satélite que algún otro país le compre o algún otro interesado le compre a ese proveedor privado francés y lanzar los 2 satélites. Es decir, una compra absolutamente dependiente de situaciones que no están en poder del gobierno peruano. Lo cierto, señor presidente, es que ya pasaron 2 años. Continúe, congresista. Gracias. Ya pasaron 2 años y de satélite francés nada. Y que quede muy claro que este tema de la compra de gobierno a gobierno no significa sino un modo de engañar, inducir error a las personas, porque, reitero, el gobierno francés no asume ninguna
ninguna obligación en esa operación. Señor presidente, si a eso le agregamos los antecedentes de que quién es la embajadora que nos representa, una señora ginecóloga que solamente está ahí, pese a que tenemos embajadores con años de servicio, más allá de los que han sacado del servicio diplomático por el pecado de tener más de 20 años en la categoría de embajador y que hoy están en sus casas, señor presidente, una embajadora que no habla ni el francés, pese a vivir muchos años en Francia, una embajadora que está en los mails de la señora Nadine Heredia, como la señora que supuestamente se dedica a enviar y a cuidar los fondos de la señora Nadine Heredia. Y continúe. Una embajadora a la que ya le cesaron el encargo de embajadora hace varios meses, pero la han mantenido en el cargo. Y aquí quiero señalarle al señor presidente de la Comisión de Fiscalización que en una entrevista parece que le dijeron que van a convocar a la señora Laboreix, ex embajadora. No es ex embajadora, sigue siendo embajadora, señor presidente. Los argumentos siempre los van a encontrar. Se supone que a Francia iba a ir la actual canciller, pero la nombraron canciller y la volvieron a dejar a la señora Belita de Laboreix. Reitero, además que no tiene ni siquiera buena imagen ante la comunidad peruana en Francia. Entonces, todo esto nos lleva, señora, a preguntarnos, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? O por lo menos asegurarnos, señor presidente, que este convenio que pueda ser aprobado no signifique convalidar cosas que hubieran podido suceder, señor presidente, en... Continúe. Cosas raras, porque no se olvide, presidente, este convenio tiene fecha 4 de noviembre del 2013. Sin embargo, recién lo mandan aquí, señor presidente, ordenan mediante resolución suprema de 19 de marzo del 2015, con la firma de la señora congresista y entonces presidenta del Consejo de Ministros, señora Jara. Recién lo mandan al año y medio. ¿Dónde estuvo encarpetado esto, señor presidente, y con qué propósitos se hace? Yo sugiero, presidente, en primer lugar, que consideremos la posibilidad de reducir los años, de 20 años de este convenio a la mitad. Y por otra parte, que especifiquemos, señor presidente, que nada de lo que conste en esto convalida hechos anteriores, porque se supone que este convenio es del 13 de noviembre del año 2013, que ha sido encarpetado hasta marzo del 2015 en el Poder Ejecutivo. Continúe con esto. Gracias. Y tenemos que evitar que bajo el manto de este acuerdo, señor presidente, se puede estar convalidando infracciones, irregularidades en la adquisición de bienes, como ese caso del satélite francés, presidente. Eso es lo que quisiera que se estableciera. Y si bien las normas se aplican y valen a partir del día siguiente que son publicadas en el Diario Oficial, creo que en este caso todo amerita, presidente, para que pongamos la salvedad de que la aprobación que se dé por el Congreso a este convenio en nada, señor presidente, puede entenderse como convalidando actos anteriores a la fecha de aprobación de esta resolución legislativa, presidente. Gracias. Muchas gracias. La palabra tiene el congresista Martín Belaunde. Muchas gracias, señor presidente. Este convenio de cooperación en asuntos militares, estratégicos, en asuntos de defensa entre los gobiernos del Perú y de Francia, fue aprobado hace algún tiempo por la Comisión de Relaciones Exteriores. Y en realidad no se trata de un convenio que tenga un alcance extraordinario. El Congreso ha aprobado muchos de estos convenios que tienen un alcance similar. ¿A qué se refiere? Son cooperaciones en materias militares de defensa, que ciertamente
la estructura de defensa del Perú la necesita. Y yo quiero hacer referencia, más allá de los incidentes y de las situaciones coyunturales que puedan existir ahora en las relaciones bilaterales peruano-francesas. Quiero decir primero que Francia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Segundo, que militarmente hablando, posiblemente sea una de las 5 primeras potencias militares del mundo, después de Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña. Indiscutiblemente es una gran potencia militar. Además de eso, señor presidente, Francia no es solo una gran potencia militar y también una potencia económica, sexta o séptimo, quizás en un lado superior. Es una gran potencia tecnológica, precisamente en este tipo de industrias de armamento. Y estas son circunstancias que no podemos desconocer para todos nosotros los parlamentarios que tengan algún mínimo de conocimiento de la situación internacional. Mayor razón cuando acaba de ocurrir este atentado contra la humanidad. Este atentado contra la humanidad perpetrado por estos grupos fanáticos que pretenden destruir la cultura occidental, pretenden destruir Europa, pretenden destruir la cultura occidental. Y además eso es un tratado, es un convenio internacional que puede ser denunciado por cualquiera de las partes en el momento que así lo desee. Y por último, yo quisiera indicar que la estructura del ejército peruano y de las Fuerzas Armadas peruanas provienen de una misión militar francesa que vino aquí en el año 1897-98. Por todas estas razones, señor presidente, que trascienden la minucia del momento, sería yo partidario y exhortaría a mis distinguidos colegas del Congreso para que votasen a favor de este tratado bilateral. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. No habiendo pedido otro congresista hacer el uso de la palabra, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Señor presidente, quiero precisar a todos ustedes y resaltar sin lugar a duda las intervenciones que permiten ilustrar sobre este proyecto de ley. Sin embargo, para que quede claro, este proyecto viene del Ejecutivo y ingresó el 30 de marzo del año 2015, mientras que fue dictaminado el 8 de junio de ese mismo año. La colocación de estos proyectos a consideración de los parlamentarios depende estrictamente de las mesas directivas y en este caso creemos que este proyecto es muy beneficioso para el país y tomando en cuenta también, señor presidente, las circunstancias internacionales que el día de hoy han ocurrido y somos testigos todos nosotros, es importante que ratifiquemos como Parlamento esta posibilidad de ser aprobado. Antes de culminar mi intervención y hacer el pedido de la consiguiente votación, me ha solicitado una interrupción, no sé si por excepción usted la puede conceder al congresista Josué Gutiérrez. Congresista Gutiérrez, tiene una interrupción. Gracias, presidente. Solamente para indicar a la representación, gracias, congresista Elías Rodríguez. Presidente, hay una larga data, una larga tradición, un tratado, convenios que se han venido sosteniendo, convenios con Francia, y esto no hace sino remontarnos al 2003, que fue el año que se dio origen, digamos, al entendimiento con este país, y que estas han ido haciéndose enmiendas y hoy por hoy lo que estamos discutiendo, un nuevo convenio
que involucra, digamos, el comportamiento de un tratamiento especial que tenemos con un país como Francia. Solamente esa tingencia en fechas para decir que esto responde a un interés y a una política de manejo del Estado a través del Ejecutivo y que ha sido oportunamente remitido al Parlamento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rodríguez. Gracias. Puede continuar el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Interrupción porque ya me toca. Señor presidente, me ha solicitado una interrupción la congresista Chávez y con mucho gusto la concedo, por favor. Congresista Chávez. Presidente, gracias, congresista Rodríguez. Quería yo reiterar mi propuesta, presidente, para que se agregue un otro artículo que señale que la presente autorización rige a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución legislativa en el Diario Oficial El Peruano. Aunque pueda parecer redundante, señor presidente, por los antecedentes que he descrito, creo que resulta pertinente hacer esa reiteración, más allá de lo que dice el artículo 109 de la Constitución Política, señor presidente, respecto a que las normas legales entran en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Pero en este caso, por los antecedentes que lamentablemente tienen que ver con un inadecuado desempeño, el no haber tramitado esto durante más de un año y medio, señor presidente, creo que nos lleva a plantear la oportunidad de esa precisión, que esta resolución legislativa entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cual implicará que nada que pudiera haberse ejecutado de estos programas, señor presidente, tienen efecto alguno. Gracias. Continúe, señor presidente. Señor presidente, creo que el espíritu de esta norma y también las precisiones que se han señalado no se contraponen de ninguna manera. Así es que la presidencia recibe este alcance, esta precisión, a efecto de determinar claramente la vigencia de la misma. Así es que, si puede ser con cargo a redacción sobre este punto de manera en específico, nosotros no tendríamos ningún problema en hacer lo propio y solicitarles a ustedes permitan la consulta en votación a la representación parlamentaria. Vamos al voto entonces. Al voto vamos a marcar asistencia para votar. Perdón. Dice usted aprobar con cargo a redacción, no se puede, congresista. No se puede, tiene que votarse el texto completo, leído. De lo contrario pido un cuarto intermedio. Solicitamos el cuarto intermedio a efectos de poder incorporar la precisión que han señalado aquí. Señora, este texto, artículo de vigencia, la presente resolución legislativa. La presente, quedaría así, señor presidente. Entonces, a ver, léalo por favor y luego... La presente resolución legislativa entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Este es un tema de todas maneras establecido en la Constitución. En fin, con el añadido por el presidente de la Comisión, vamos al voto. Asistencia para votar. 11 de la mañana con 10 minutos es una transmisión en vivo y en directo desde el hemiciclo principal del Parlamento Nacional, donde se reúne la representación en sesión plenaria. En ese momento los parlamentarios vienen realizando el registro de su asistencia para luego proceder a votar la propuesta planteada por la Comisión de Relaciones Exteriores, que propone el proyecto de resolución legislativa 4354, que propone aprobar el acuerdo de cooperación en materia de defensa entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 4 de noviembre de 2013. Los detalles de esta propuesta han sido planteados y presentados al Pleno del Congreso por el congresista Elías Rodríguez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
A modo de resumen, debemos señalar que esta mañana la sesión plenaria se inició con la aprobación en primera votación y la exoneración de la segunda votación del proyecto planteado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la rehabilitación y el mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera del Corredor Económico de Desarrollo e Integración Chanca-Quechua-Aymara. Del mismo modo, fue aprobado en primera votación y exonerado de la segunda votación el proyecto planteado por la Comisión de Pueblos Andinos, que propone declarar de interés y necesidad pública la descontaminación y rehabilitación de las aguas de los ríos Tumbes, Zarumilla y Chira. En breves momentos, entonces, se concluirá con el registro de la asistencia de los parlamentarios presentes en el hemiciclo principal de sesiones, quienes luego procederán a votar el proyecto de resolución legislativa 4354, mediante el cual se propone aprobar el acuerdo de cooperación en materia de defensa entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 4 de noviembre de 2013. Es una propuesta planteada por la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Elías Rodríguez. Vamos a cerrar el control de asistencia. Asistencia cerrada. $83 congresistas han marcado asistencia. Vamos a votar. Bien, entonces, con la asistencia de 83 parlamentarios en el hemiciclo principal de sesiones, se procede a votar el proyecto de resolución legislativa 4354, mediante el cual se propone aprobar el acuerdo de cooperación en materia de defensa entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 4 de noviembre de 2013. Es una iniciativa planteada por el Poder Ejecutivo. Vamos a cerrar la votación. Vamos a cerrar la votación. Han votado a favor 76 señores congresistas, 0 en contra y 3 abstenciones. Más, congresista Amado Romero, verde. Congresista Claudia Cuari, verde. Señor de la Torre, verde. Congresista Hacha, verde. 80 señores congresistas a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Congresista Richard Acuño, 81. Ha sido aprobado por mayoría. Congresista Beteta, verde. ¿Alguien más? Congresista José León, verde. Merino Elama, verde. Esta vela que es verde. Ok. Han votado a favor 85 señores congresistas, en contra 0, abstenciones 3. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 4354. Congresista Verónica Mendoza, 86. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa no requiere de segunda votación. Siguiente tema. Consideren el voto del congresista Becerril.